Programa Democracia presenta Última Instancia, bajo la conducción del doctor Antoliano Peralta Romero. Estamos de regreso en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad en este momento, en el segmento Última Instancia conducido por el doctor Antoliano Peralta Romero. En su ausencia tenemos al licenciado Jaime Rodríguez, que nos acompaña hoy para que conversemos acerca de este próximo estado de emergencia. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación y por permitirme aquí compartir algunas ideas sobre este tema trascendental para los momentos en que estamos viviendo en la República Dominicana. ¿Qué implica que el próximo 16 de agosto Luis Abinader llegará al Palacio, va a ser juramentado? ¿Qué implica recibir un país en medio de esta pandemia y en medio de un estado de emergencia? Bueno, es una de las primeras preguntas que han surgido desde el punto de vista jurídico, lo de si es posible que se apruebe un estado de emergencia cuyo plazo solicitado es de 45 días y pues tendremos nuevos representantes legislativos y nuevos representantes en el Poder Ejecutivo al 16 de agosto, plazo que es inferior a ese de los 45 días. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no habría ningún inconveniente con esa situación, en tanto las actuaciones que se tomen durante el actual periodo de representación, como son actuaciones estatales, pues en virtud del principio de continuidad del Estado, se mantienen hasta tanto sea decidido en sentido contrario por las autoridades que eventualmente asumirán representación en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo el próximo 16 de agosto. Es decir, que al menos desde el punto de vista jurídico es perfectamente posible y hay una legitimación política además, porque esa solicitud ha sido consecuencia de un consenso previo de las autoridades salientes con las autoridades entrantes. Ya cuando el próximo presidente de la República tome posesión, tendrá las facultades constitucionales y legales a los fines de determinar si existen condiciones que hacen posible el cese del eventual estado de emergencia que se apruebe o si por el contrario se hace necesario prorrogar el mismo en caso de que persistan las lamentables circunstancias que estamos viviendo hoy en la República Dominicana como consecuencia de la pandemia del virus SARS-CoV que produce la enfermedad COVID-19. ¿Ha establecido en la ley parámetros de qué cantidad de días, seguido de qué cantidad de días podría ser aprobado? Contrario a otros ordenamientos jurídicos de la región, específicamente de América Latina, la Constitución Dominicana no establece un límite en cuanto a la solicitud de estado de excepción y específicamente de estado de emergencia, por lo que el criterio temporal que se tome será el que sea aprobado por el Congreso Nacional. Si ya cuando está venciendo el término por el cual ha sido aprobado el estado de emergencia, con por lo menos 5 días de anticipación al vencimiento, en caso de ser necesario solicitar una prórroga, el presidente de la República tendría que cursar una solicitud de prórroga al Congreso Nacional a los fines de que éste determine si aprueba o no esa prórroga para mantener o no el estado de emergencia. Excelente. Esta es, si no me equivoco, la primera vez que un presidente recibe un país en medio de pandemia y posiblemente en estado de emergencia. Sí, por lo menos que yo recuerde, no hay otra situación en la historia política dominicana en la que un presidente, obvio, fuera de los conflictos políticos y todo eso, que han caracterizado buena parte del siglo XX en la República Dominicana, pero por una situación como esta, en donde hay una emergencia por una epidemia, no se registra, por lo menos que yo recuerde, una situación similar. De ahí pues que sea necesario que las nuevas autoridades que van a asumir el próximo 16 de agosto funciones, como yo sé que están capacitadas para ello, tengan en cuenta todo lo relativo desde el punto de vista jurídico a las regulaciones del estado de emergencia, a cuáles medidas pueden tomarse, cuáles derechos pueden restringirse,
de modo que pueda ser efectivo y pueda cumplir con su objetivo, que es pues lidiar con una situación excepcional, extraordinaria, de cara a volver a una cierta normalidad que nos permita entonces poder cesar el estado de emergencia y pues cesar las restricciones a los derechos fundamentales, que es una de las características fundamentales del estado de emergencia y de los estados de excepción en general. A través de un estado de excepción lo que se hace es que se faculta al presidente de la República a que ante circunstancias excepcionales tome medidas extraordinarias a las que no está habilitado ordinariamente en sus funciones normales. Por ejemplo, la medida de restricción de la libre circulación de las personas que supone el toque de queda, solo es posible tomarla en el marco de un estado de emergencia, y también otras medidas que tienen que ver con la restricción de la libertad de reunión de las personas y por ejemplo, restricciones a aglomeración de personas en actividades comerciales, empresariales o eventos, y etcétera. Entonces, de eso se trata el estado de emergencia, en este caso específicamente, es habilitar al presidente de la República a que tome esas medidas extraordinarias de modo que se cumpla con un determinado objetivo, que en este caso pues sería contener el avance del contagio que produce el virus del SARS-CoV. Jaime, yo quisiera preguntarte, porque no tan solo nuestro presidente va a heredar un país en un estado de emergencia sanitario, sino que también lo será de emergencia económica, emergencia de salud, emergencia de seguridad ciudadana. Tú como joven, ¿y cómo tú enfrentarías, qué consejo tú podrías darle a esa juventud para que nos ayuden? Porque ahora mismo los principales protagonistas de este COVID-19 es la juventud, que al parecer todo ese tiempo que permanecieron en casa, ahora se han desbordado a las calles y no respetan esas reglas que hay de distanciamiento. Tú por igual como profesional de leyes, ¿no? ¿Cómo tú aconsejarías a esos jóvenes? Bueno, obviamente ante esta situación hay dos componentes, el componente estatal, que digamos tiene que ver con la obligación que tiene el Estado de garantizar la salud y la integridad física y la vida de las personas, y eso lo lleva a tomar estas medidas extraordinarias. Pero por otro lado está el componente ciudadano, que depende mucho de la conciencia individual de cada quien de cara a la situación que estamos viviendo. No debería ser obligatoriamente necesario que el gobierno tenga que coaccionar a las personas para que las personas puedan pues tomar las medidas lógicas de sentido común de cara a proteger su propia salud y de las personas que los rodean, que los acompañan. En ese sentido, pues la exhortación es tomar conciencia, así como hemos tomado conciencia para muchas otras cosas en los últimos años, especialmente la juventud, y yo creo que eso se ha reflejado incluso políticamente en el Estado. Así también podemos tomar conciencia respecto de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo y pues poder adecuar nuestra conducta, nuestro comportamiento a lo que las circunstancias requieren. O sea, hay un componente de responsabilidad individual, porque por más herramientas que tenga el Estado para garantizar esa obligación que tiene de proteger la salud de las personas, se le hace imposible contener a todo el mundo. Entonces es importante que, vuelvo y repito, las personas tengan conciencia de un punto de vista individual y puedan tomar las medidas del lugar para evitar ser contagiados y para evitar contagiar a los demás. Sobre todo los jóvenes, que digamos son los que se trasladan más en el día y en la noche y tal vez por la propia juventud no presentan a veces síntomas o no presentan una afección muy grave, sin embargo se convierten en focos de contagio hacia otras personas. Sí, que realmente son los receptores de esta enfermedad, porque son los que salen a las calles. Nuestros envejecientes permanecen en casa y no es justo, ¿no? Sí. Discúlpame, Omar. Claro que sí. Con relación a eso, pero el gobierno legalmente puede tomar acción
por ejemplo, amonestando o de algún tipo para aquellas personas que no cumplan, que se resistan a cumplir este estado? Miren, una de las deficiencias que particularmente tiene, que yo pienso que tiene, la legislación que regula los estados de excepción, es que no fijó de manera clara una serie de tipos penales o delitos o infracciones penales para que sean perseguidas en caso de que se cometan violaciones a las medidas que toma el presidente de la República. Sin embargo, el gobierno dominicano desde antes ha estado, digamos, por una interpretación un poco extensiva, aplicando unas disposiciones de la Ley General de Salud que establecen sanciones de multa a las personas que violen las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Salud y obviamente desde el Poder Ejecutivo en caso de una epidemia. Entonces se han ido aplicando esas sanciones. Eso fue lo que vimos al inicio de cuando agarraban a una persona violando el toque de queda, lo llevaban detenido y pues hacían un acuerdo con el Ministerio Público para pagar una multa y luego hacer algún tipo de trabajo comunitario. Eso puede tener objeciones desde el punto de vista legal porque no está tan expresamente establecido así en la ley, pero es una herramienta que se ha estado utilizando. Ya eventualmente esto puede servir como experiencia para reformar en términos legislativos las regulaciones que nosotros tenemos sobre los estados de excepción y específicamente sobre el estado de emergencia, para darle al Estado Dominicano y a las autoridades más herramientas para atender la situación. Cuando sea necesario, pues, ante las circunstancias, ejercer una coacción, porque hay circunstancias ya que implican que el Estado, lamentablemente, tenga que coaccionar a la persona. En este caso, pues, ante la comisión de una infracción que puede catalogarse como una infracción penal, pues, someterle a la justicia e imponerle una pena, que podría ser una pena restrictiva de libertad o una pena que afecte su patrimonio, como sería una multa. Bien. Bueno, pues vamos a agradecer al segmento Última Instancia al licenciado Jaime Rodríguez por su participación aquí en Democracia. Muchas gracias. Ahora vamos a un corte y en breve retornamos con Democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.